Buenas, amo curiosos. Bueno, pues vamos a contar un poquito más de la microbiología, concretamente centrándonos en los tipos de bacterias y así un poco para que tengáis una idea un poco general. Bueno, pues pediros más que nada que le deis abajo a la campanita, suscribiros, darle un like, que yo vea que os está gustando este tipo de vídeos y así pues podemos hacer más si queréis de todo el rollo que hay en microbiología, que es amplia y extensa esta rama de la biología. Y lo más importante es que después de todo lo que hemos visto en los vídeos anteriores, ahora ya os cuento un poquito más de, como ya os he comentado, de las bacterias ahora, pues para que tengáis una idea un poco más específica de algunas especies, algunos ejemplos, clasificación. Realmente, la conclusión es que la clasificación que se dio en los años 80 y tras muchos estudios filogenéticos y de otros muchos componentes como habéis podido observar es que Luca, nuestro antecesor común de todas las células vivas en este mundo, nuestro antepasado más viejecito de todos, Luca dio lugar en un momento de la evolución a las bacterias, esas células procariotas de las que hemos estado hablando hasta ahora, y por otra parte las células como las arqueas y las eucariotas, que son las que forman las plantitas y los animales. Pero esto ya aparecerá en próximos vídeos. De momento vamos a seguir hablando un pelín más de las bacterias. Dentro de las bacterias vamos a encontrar que hay microorganismos, como hemos dicho antes, que eran fotótrofos, es decir, que se alimentaban de la luz, de poder dar una absorción de energía a través de la luz. Asimismo encontramos microorganismos fotoautótrofos que tienen como fuente de energía la radiación del sol y demás, y los fotoheterótrofos que utilizan la radiación pero también compuestos orgánicos. Esto se determina básicamente en muchísimos tipos de bacterias como son por ejemplo las proteobacterias, cianobacterias, algas verdes del azufre y algas verdes no del azufre. Este tipo de bacterias son muy llamativas porque son de un sistema fotosintético un poco, digamos, primitivo. Los sistemas fotosintéticos, por ejemplo, de tipo 1, que son los más sencillos que existen, aparecen en el género Rhodobacter y Ectotiorrhodopsina. Y por otra parte, el sistema fotosintético de las bacterias verdes será el sistema fotosintético de tipo 2. El sistema fotosintético de tipo 3 aparecerá con los cloroplastos y ya será el que tendrán más desarrollado en muchos casos lo que serían los organismos del dominio eucaria y que van a dar dentro de ellos a las plantas. Pero eso ya, como os he dicho, lo contaremos en otro momento. Una de las cosas más importantes para hacer la fotosíntesis es, sin duda, ser autótrofo, es decir, necesitamos que asimilemos nosotros nuestras propias condiciones. Para eso necesitamos el ciclo de Calvin, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos a la inversa, por ejemplo, en el caso del clorobium, o el ciclo del hidroxipropianato en el caso del cloroflexus, que son algunos tipos de filos de bacterias. Entre ellos, las bacterias fotosintéticas corresponden a los phylums, como por ejemplo el de Proteobacteria, que son bacterias rojas o púrpuras, el Heliobacterium, el Cyanobacteria, proclorofitas y cloroplastos, bacterias verdes del azufre y las bacterias verdes no del azufre. Las proteobacterias normalmente, que son aquellas que tienen bacterias púrpuras o rojas, son muy versátiles. Si no hay oxígeno, fotosintetizan y si no hay luz, pues respiran, se adaptan a todo. Son la leche en vinagre. Y lo más importante es que son bacterioclorofilas que tienen carotenos y su morfología es muy distinta dependiendo de cada grupo. Lo más importante es que respiran aeróbicamente sin luz y son capaces de dar una serie de modificaciones en su membrana fotosintética. Por otra parte, tendríamos el ejemplo de las bacterias rojas no del azufre, que son aquellas que también poseen una versatilidad extrema porque pueden fermentar, respirar aeróbicamente y anaeróbicamente y pueden además fotosintetizar, utilizando bajas concentraciones de ácido sulfúrico. O sea, es que yo alucino con este tipo de cosas. En cualquier caso, en condiciones anaerobias pueden fotosintetizar, respirar y fermentar. Aeróbicamente también pueden respirar y son fotoheterótrofas también si las condiciones son muy favorables y sobran los nutrientes. Además son especialistas en fijar nitrógeno, lo que explicaría también que sean tan versátiles porque el nitrógeno está prácticamente en todo el resto de organismos vivos. Pasamos al siguiente grupo, las heliobacterias. Son gram positivas y normalmente pertenecen al género Clostridium, que normalmente se encuentran quimiolitróficamente alimentándose por fermentaciones, y son bastante conocidillas o bastante vistas. Aunque, no obstante, es del grupo del que menos se sabe comparado con lo que hemos visto antes y con lo que veremos ahora después. Las cianobacterias son un grupo muy grande, morfológicamente son además súper heterogéneas.
Todas ellas presentan fotosíntesis oxigénica y son grupos muy grandes con una morfología, como digo, muy variable. De manera que, por lo que se aplica esta definición, es porque presentan una unicelularidad con fisión binaria, una unicelularidad con fisión múltiple, formando colonias. Luego pueden ser además filamentosas con heterocistios que van a dar algunas algas, filamentosas sin heterocistos que van a dar otro tipo de algas y son también además ramificadas. Todo este tipo de variedad es lo que las hace tan morfológicamente variables y pensar que estas son el principio de lo que luego en muchos casos acabará dando colonias y con la evolución y con otras modificaciones haya llegado a dar lo que conocemos hoy como las algas, y de las algas sabemos todos que en algún momento llegaron a producirse modificaciones para llegar a las plantas que tenemos hoy en día aquí en nuestra tierra, aquí en tu casa, cuando tú paseas y ves de pronto un árbol. Pues todo eso es evolución y millones de años trabajándose. En cualquier caso, y para no desviarme del tema, lo importante es que estas cianobacterias destacan sobre todo en los géneros como, por ejemplo, el Anabaena o el Fischerella. Las proclorofitas son un grupo de células de tipo microorganísmico, que son básicamente microorganismos fotótrofos oxigénicos con clorofila A y B. Son clorofilas y no tienen ficovirinas, poseen grandes parecidos con las cianobacterias y los cloroplastos que filogenéticamente tienen, por ejemplo, muy bien desarrollados luego las plantas de hoy día, que además usan también clorofila A y B. Normalmente los géneros más destacados y que de hecho se postula que las proclorofitas fueron las primeras que pudieron haber dado esos procesos endosimbióticos para que se produjeran las primeras células vegetales que hoy compondrían las algas y las plantas que nosotros conocemos y vemos todos los días, serían los géneros Procloron y Prochlorotrix, que son además dos tipos de células bastante pequeñitas, pero que saben hacer muy bien sus funciones en cuanto a este tipo de cosas. Cuando he dicho que esto es muy típico para poder explicar el por qué a día de hoy llegamos a los cloroplastos y de los cloroplastos a las plantas tal y como las conocemos a día de hoy, es básicamente porque las procloroflitas, cloroplastos y su evolución se han descrito como que antes del descubrimiento de las cianobacterias, la clorofila B y la clorofila A se encuentran en este tipo de microorganismos, los proclorofitos. Pero es que las ficovirinas y la clorofila B sí que aparecen también en las cianobacterias. Así que las proclorofitas pierden las ficovirinas para poder introducir la clorofila A. Estos ancestros del cloroplasto parece ser que llevan en un análisis filogenético son mucho más próximas cianobacterias y proclorofitas que proclorofitas con cloroplastos. Pero eso no significa que no puedan estar emparentadas. En principio, el árbol filogenético sería este. Pero bueno, este sería el árbol filogenético. Lo que parece ser que por semejanza se parece más es los cloroplastos con las proclorofitas. Pero la evolución es así. A veces nos puede engañar. Por eso hay que hacer análisis genéticos desde que se tienen y se puede hacer el análisis filogenético. Fijaos siempre de la filogenia, que esa no suele engañar. Y luego ya, para acabar, vamos a contar un poquito de las bacterias verdes del azufre y las bacterias verdes no del azufre. Las bacterias verdes del azufre son bacterias fotosintéticas anoxigénicas. En general, son fotosintéticas obligadas, con unas morfologías muy diversas y demás que se apañan alimentándose nada más y nada menos que de compuestos como el H2S. Y son heterótrofas y autótrofas dependiendo de las circunstancias. Toleran bastante bien esas condiciones y las bacterias rojas del azufre pueden vivir en el fondo de los océanos y en el caso de este tipo de bacterias se ha encontrado que algunas pueden formar incluso consorcios con este tipo de microorganismos y también con algunos quimiorganótrofos. En cualquier caso, el género más conocido o la especie más conocida de todas estas bacterias verdes del azufre es la Chlorochromatium aggregatum. Y las bacterias verdes no del azufre, que también las tenemos que mencionar, se podría pensar que son las más antiguas, porque tienen miembros fotótrofos y quimiótrofos. En general, además, son termófilas, así que toleran bastante bien las bajas concentraciones de azufre. Y por ello son bacterias que se encuentran fisiológicamente como las bacterias rojas no del azufre, que se pueden adaptar prácticamente a todos los medios,
y respiran tanto aeróbicamente como autotróficamente, también se pueden alimentar, así que es bastante adaptable. Entre ellas encontramos algunos géneros como el Chloroflexus. Dicho esto, nos podemos centrar también más adelante en el bajo contenido o porcentaje de algunos tipos de géneros de bacterias. Encontraríamos muchísimas y podemos hablar de variedad de bacterias tanto como queráis. Pero lo más importante es que incluso dentro de todos esos tipos de bacterias que podamos mencionar, tendríamos que hablar de un montón de filogenia que realmente os puede parecer eterna. Y además, y con todo lo molón que es esto, es bastante arduo. Así que yo de momento me voy a parar aquí y si queréis más vídeos de microorganismos, porque así sois unos frikis de la microbiología, pues yo me molesto en contaros todo lo que yo he aprendido de microbiología y apañado a la vida, que no hay ningún problema. Pero de momento, aquí vamos a cerrar el tema. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros abajo en el botoncito, darle a la campanita para enteraros de cuando yo subo vídeo y todas estas cosas. Y lo más importante es que lo compartáis, que a fin de cuentas el conocimiento hay que compartirlo. Y también que si queréis más vídeos, pues darle mucho like, darle mucho amor y así yo pues me molesto en haceros más vídeos de micro o dejármelo también abajo en los comentarios si queréis que hable de algún tipo de bacterias o de algún tipo de historia. También podéis mandarme sugerencias y demás al correo que también lo tenéis debajo y en la información del canal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, eso. Muchas gracias por verlo, un besico a todos y seguir aprendiendo mucho, que es muy importante.